mayoría, ¿no? Igual ya se irán incorporando sus demás compañeros. A ver, a ver, ya, el tema del día de hoy es la segunda parte de hidrostática, ¿no? En el cual vamos a hablar de lo que viene a ser eh, principio de Pascal, principio de Arquímedes, ¿no? Hablaremos de la flotación de los cuerpos, ¿no? Y veremos ahí justamente la fuerza que ejerce un líquido en estado de reposo sobre estos cuerpos que se encuentran sumergidos o parcialmente sumergidos en un líquido, en ese líquido en estado de reposo, ¿no? Bueno, como ahí vemos la imagen, tenemos un pequeño ahí con su flotador, ¿no? Está disfrutando de la piscina, del agua, relajándose el niño. Bueno, entonces acá tendremos presente, en la imagen vemos, ¿no? Que el niño se encuentra flotando, ¿no? Tranquilo ahí en la piscina. Entonces ahí vamos a tener presente, ¿no? Una condición que debemos manejar y que se da, ¿no? En el caso de un cuerpo se encuentre flotando o sumergido también completamente entre un líquido, ¿ya? Ahí hablaremos de una fuerza que el líquido le ejerce. Pero antes de ello tendremos presente, primero, hablar del principio de Pascal, que no es muy, digamos, complicado, muy extenso, ¿no? Y veremos sus aplicaciones en las prensas hidráulicas. Segundo punto, ver el principio de Arquímedes, ¿no? Hablar de la fuerza de empuje, ¿correcto? Ver cómo determinaremos esa fuerza, resolver algunas aplicaciones también, ¿no? Y finalmente hablaremos del peso aparente, ¿no? Digamos, son los puntos en los cuales hemos dividido esta parte del tema del día de hoy. Bueno, a ver, cuando hablamos del principio de Pascal, ¿no? Debemos tener presente, digamos, las características que ya conocemos de un fluido, ¿no? Llamamos a los fluidos que tienen esa propiedad, ¿no? De poder, digamos, a nivel de sus moléculas desplazarse. Como el mismo nombre le dice, ¿no? Fluir, ¿no? Adoptar la forma del recipiente que los contiene, ¿no? O sea, esa facilidad para poder, digamos, movilizar, desplazar sus moléculas, cambiar su forma, ¿no? Ya. Pero habíamos indicado también que en el caso de los líquidos son prácticamente, digamos, despreciables, ¿no? El comprimirlos, digamos así, ¿no? En cambio, en un gas, si ocupa un recipiente determinado, ¿no? Podemos quizás comprimirlo todavía un poco más hasta llegar al límite, por decirlo así, de su compresión, en el caso de los gases, ¿no? Ya, obviamente, ambos son fluidos, ¿ya? Y que en particular nos menciona Pascal respecto a estos fluidos, digamos ya en condiciones de incompresibilidad, ¿no? O sea, que ya están en esas condiciones límite, ¿no? No hablamos ya de que pueda comprimirse más, ¿ya? ¿Correcto? Entonces Pascal nos menciona, ¿no? Lo siguiente, nos menciona esto, ¿no? Todo fluido en estado de reposo, ¿ya? En estado de reposo, todo fluido transmite, ¿ya? Transmite, y ahí esto debe quedar bien marcado, transmite la variación de presión. Ya sabemos que genera presión un fluido, ya sabemos cómo determinarlo en el caso de un líquido, ¿no? Ya, pero acá lo que nos interesa es esto, que el fluido transmite la variación de presión que va experimentando, ¿no? ¿Ya? Pero lo transmite obviamente a través de dicho fluido y se percibe en todos los puntos con los cuales esté en contacto. Ya, pero ¿cómo lo transmite esa variación? O sea, digamos, ¿qué pasa con el valor de la variación de la presión que se va transmitiendo a través del fluido? ¿No? Va a transmitirse con igual valor y en todas las direcciones. O sea, por eso les indico en todos los puntos en contacto con los cuales esté, inclusive dentro del fluido y las paredes del recipiente que lo contienen. ¿Ya? Entonces, esto nos establece Pascal. Todo fluido en estado de reposo transmite la variación de presión que experimenta a todos los puntos con igual valor, ¿ya? Con igual valor y referenciando todas las direcciones, ¿ya? ¿Correcto? Todas las direcciones. Quizás esto de acá, alguno de ustedes alguna vez ha jugado con una jeringa. Claro, obviamente retirándole ¿no? Retirándole la aguja de la jeringa. No sé si ustedes han
jugado alguna vez con esta especie, ¿no?, de sistema donde hay un émbolo móvil, ¿no? Acá un jevecito de color negro, los inyectables, ¿no? Claro, cuando te inyectan ahí, te ponen tu vacuna, por decirlo así, ¿no? O quizás hay alguna dolencia y hay un inyectable. ¿Alguna vez han llenado este recipiente de agua, ¿no? Y quizás si tú has realizado esa experiencia y quizás por acá has agarrado con tu dedito o tu palma de tu mano, quizás has tapado este extremo y has empujado por acá, ahí obviamente dirías, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como el líquido ya no se comprime más porque está lleno, dirías, bueno, hay una presión obviamente antes de empujarlo, ¿no? Ya está lleno. Tú quieres desplazar el émbolo, tratas de desplazarlo, pero ya no se desplaza más porque este líquido es incompresible. Pero hay un detalle más, que cuando tú empujas y aplicas esta fuerza, estás generando, estás generando una variación de presión, o sea, un incremento de presión. Estás generando un incremento de presión sobre este fluido, sobre este fluido, ¿ya? Claro, obviamente quizás me digas, no, profe, pero si empujo acá, claro, el líquido va a querer escapar por la boquilla inferior, ¿no? Claro, y tú percibes en tu dedo como si algo empujara. Acá vas a percibir una fuerza. Obviamente esa fuerza que percibes acá, ¿no? No va a ser la misma que aparece acá, F1, con la cual estás empujando, ¿ya? Lo que sí nos dice Pascal es que al variar la presión, esa variación de presión, digámoslo así, que detecta el líquido, ¿no? Ese valor de variación de presión que se está detectando en el líquido es el mismo que se detecta acá, en el punto N, y a la salida, ¿no? Vamos a llamarle el punto S. Entonces lo que nos dice Pascal es esto, que la variación de presión que se detecta debido a ese incremento de presión sobre el fluido en N es igual a la variación de presión detectada en S, ¿ya? Porque este fluido la transmite esa variación de presión, ¿ya? Con igual valor y en todas las direcciones. Si ahí me dirías, no, profe, y si lo mido acá la variación en el punto R, también diría que diríamos, por principio de Pascal, que la variación de presión detectado o leído en R, lo que detectábamos, medimos en R, es igual a la variación de presión en S y igual a la variación de presión en N. Ya, pero necesito que tengas presente lo que estamos igualando, la variación. ¿Ya? Voy a ser bien insistente en esa parte, porque a veces algunos se olvidan y creen que es la presión nada más. No, es variación. Variación de presión. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, según lo que les estoy presentando. A ver, ¿algunos han jugado alguna vez así, con esas jeringas? Algunos me han dicho que sí en el chat. Sí, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo antiguamente también, bueno, antes, sobre todo cuando jugaban carnavales, hubo un tiempo en Lima donde agarraban y sacaban así, tipo una jeringa, pero era un tubo de no sé cuántas pulgadas era, llenaban el agua y habían fabricado así igualito, tipo la jeringa. Los jóvenes andaban así, acá un palo de escoba y acá como un émbolo, llenaban el tubo ¿no? De agua en carnavales, ya hace años, ¿no? Les comento, y andaban así con su tubo de desagüe, creo que era un tubo grueso, ¿no? No era un tubo delgadito, un tubo grueso, ¿no? Y llenaban de agua y andaban así, ¿no? Y como era época de carnavales, bueno, ahí lo que hacían era empujaban el émbolo acá y salía disparada el agua por acá, ¿no? Claro, el objetivo era que salga el agua ahí, ¿no? ¿Ya? Pero también se tenía en cuenta ahí ese detalle, ¿no? De que si esto estaba obstruido, si la boquilla estaba obstruida, obviamente, por más que empujen, se hubiese incrementado la presión nada más acá, y el líquido no escaparía, ¿no? ¿Ya? Bueno, quizás algunos de sus padres, alguno de sus tíos, ¿no? Si les comentan, ¿verdad? Antes habían así en carnavales, ¿no? Hubo un tiempo donde sacaban tubos así en forma de chisguete, en forma de jeringa, y quizás les preguntas, te van a decir sí, ¿no? Ya, en la década de los 90, por ejemplo. Claro, obviamente dirías, no, profe, pero acá el líquido sí sale, sí, acá sí, ¿no? A lo largo de la boquilla, ¿ya? Entonces acá debemos tener presente que ese fluido debe estar ahí prácticamente incompresivo. ¿Y lo puedo aplicar a un gas? Sí, a un gas también.
¿no? Un gas ahí prácticamente encerrado, donde lo empuje y ya no varíe más su volumen, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Y eso es básicamente el principio, digamos, de Pascal, que debes tener presente. En los problemas, cuando resuelvas, debes detectar esa condición. ¿Qué condición? Te preguntarás. Debes detectar que va a haber variación de presión. O sea, que el fluido que está dentro de un recipiente, ¿no? Sea la forma que tenga el recipiente, debe experimentar variación de presión. Si detectas que dentro de los datos, dentro del texto, te da a entender que se va a generar una variación de presión, rápidamente te acuerdas de Pascal, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, un punto a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, les muestro la imagen en sí que ya ustedes tienen acá en su diapositiva, entiendo que han descargado también, ¿no? A ver, esto más que todo ya para explicarlo ahorita lo volvemos a hacer un poquito más en el gráfico que les voy a mostrar, que todos lo tienen, ¿ya? Y entonces ahí, en ese gráfico, ¿ya? En ese gráfico tenemos presente a ver, la misma idea, una idea, ¿no? Que ya he planteado. A ver, acá. Entonces, este sistema al inicio tiene el líquido, como ves, y acá un émbolo móvil, donde está señalando el borrador. ¿Ya? Ahí está el líquido. Está en estado de reposo, ¿no? Y acá tenemos varios tampones, ¿ya? Quizás por acá le llamo el tampón uno, a este tampón le llamo 2, ¿no? Y así. Entonces, aquí ya hay presión, obviamente, en uno y en 2, ¿cierto? Porque hay un líquido. Respecto de uno hay un nivel, respecto del punto 2 también hay un nivel, una profundidad para esos puntos. Dentro del líquido hay presión, obviamente, de líquido. Claro, alguien me diría, profe, y de la atmósfera también, sí, la atmósfera también está presionando. Y si este émbolo es móvil, ¿no? Tiene cierta masa, también hay presión debido al peso de él. Ya, pero eso es lo que ya hay. Ahora, el detalle es lo que te dije, ¿no? Que debe haber variación. Entonces, ¿qué ocurre si de pronto alguien le aplica una fuerza? O sea, una fuerza que no estaba ahí. Entonces, si no estaba, acá no había nada, F0, F igual a 0, digamos, y ahora ya le aplico, ¿qué diríamos? Entonces estamos variando la fuerza sobre este émbolo. Sí, se le está aplicando una variación de fuerza. ¿Correcto? ¿Ya? Debes entenderlo así, no es que ya había una fuerza. No, quizás no había ninguna, de pronto le aplica, entonces ese valor que le aplica es la variación, ¿ya? Variación de fuerza. Profe, y si ya había, entonces si ya había una fuerza F sub 0, acá simplemente la nueva fuerza es F sub 0 más la variación, pero igual detecta una variación, ¿ya? Listo. Y entonces, teniendo presente esa variación, ¿qué nos dice Pascal? Que esta variación, ¿no? Por definición de presión dirías, bueno, como está siendo aplicada sobre una determinada región que está en contacto con este pistón, hay un área. Y entonces la fuerza normal, ¿no? Que va a haber sobre esa área me genera una variación de presión, ¿ya? Pero esta variación de presión, esta variación de presión, el fluido la va a transmitir a través de él, esto, ¿ya? Con igual valor. Y entonces lo transmite a través de él. ¿En dónde lo transmite? Lo transmite acá, por ejemplo, al punto uno que hemos dicho. Lo transmite, por ejemplo, acá al punto 2. Y así, a todos los puntos. Pero ¿cómo lo transmite? Con igual valor, como estás viendo ahí. Y entonces acá diríamos, ya, toda variación de presión sobre un fluido, este fluido la transmite con igual valor y en todas las direcciones, la variación de presión. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces teniendo en cuenta ello, lo inmediato que puedes plantear ahí es que la variación de presión detectada en uno es igual a la variación de presión detectada en dos. Entonces acá diríamos, del gráfico, del gráfico, y por Pascal, obviamente, ¿no? Y aplicando Pascal, o principio de Pascal, a ver, y aplicando principio de Pascal, tenemos el principio de Pascal, tenemos. A ver, ¿qué es lo que vamos a tener presente como planteamiento? Escribiría esto, que la variación de presión detectado en el punto uno
es igual a la variación de presión detectada en el punto 2. ¿De acuerdo? Ya, y eso es todo. O sea, eso es lo que vamos a tener presente. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Entonces ahí tendríamos esa idea. Variación de presión detectada en el punto 1 igual a variación de presión detectada en el punto 2. Son iguales. ¿De acuerdo? Y en cualquier punto donde lo considere. ¿Queda claro, estudiantes? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, acá en esta imagen tenemos presente esta idea, ¿no? Miren, consideremos ahí ya un gas, ¿no? Y entonces, por principio de Pascal, ya hasta ahí ya no se comprime más, diríamos, ¿no? Toda la variación de presión se detecta en cada uno de estos medidores. La variación de presión en cada uno de esos medidores es la misma, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Y entonces hay que aplicar ello. ¿Ya? El detalle ahora es, ¿y en dónde considero la aplicación de este principio de Pascal? Bueno, en realidad hay muchas máquinas que operan teniendo presente este principio. Y lo tenemos a veces como una herramienta, por ejemplo, para elevar un vehículo, ¿no? Lo que llamamos prensas hidráulicas, ¿no? O quizás para elevar un vehículo y cambiar la llanta ¿no? Del neumático, la llanta del vehículo, ¿no? Ahí tenemos presente ello. A ver, veamos esta aplicación primero, teniendo en cuenta lo que hemos visto, ¿ya? Solo lo que hemos visto. A ver, nos dice, se tiene una jeringa cuya sección transversal es 2 centímetros cuadrados. Cuando me dice sección transversal, o sea, se refiere al área, esta es la jeringa, ¿no? Que tiene forma cilíndrica. Si le hago un corte transversal, o sea, un corte perpendicular a su eje recto, ¿ya? Esto, ¿de acuerdo? Pero ese corte, como es de forma cilíndrica, bueno, sería un círculo, ¿ya? Entonces me están indicando el área de ese círculo, o sea, de su sección transversal, es 2 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces acá simplemente colocamos el área, 2 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, ese es el dato, ¿no? Su sección transversal, 2 centímetros cuadrados. Y se emplea para inyectar un líquido en un recipiente que se encuentra lleno. O sea, este recipiente de acá, medio de anaranjado, ya está lleno. Ya está lleno, dice. Pero esta jeringa lo vamos a utilizar para inyectar el líquido, ¿ya? Para ello se le aplica una fuerza 10. Ten presente que acá me dicen que le aplicamos una fuerza 10, o sea, para inyectar el líquido. Pero esa fuerza 10 estuvo al inicio, no. Ah, entonces ese es el incremento de fuerza, ¿cierto? Claro, entonces acá colocamos. Justamente acá, al aplicar esos 10 newton, ahí tenemos la variación de la fuerza, el incremento de fuerza sobre ese émbolo, sobre ese pistón, ¿ya? Le llamamos así. Variación de la fuerza F1, ¿cuánto es? 10 newton, ¿ya? Queda claro hasta ahí, ¿no? Ya, ese es el incremento. Y ahí viene la pregunta, escucha, nos dice, ¿cuánto es la lectura final del manómetro? Este es el manómetro, ¿ya? Pero me piden su lectura final. Si al inicio registra 70 kilopascales, ¿ya? A ver, voy a colocar acá más abajo el dato. La lectura al inicio del manómetro, lectura inicial del manómetro, voy a indicarlo así nomás, ¿ya? Es de 70 kilopascales. ¿Ya? A nosotros nos están preguntando cuál es la lectura final del manómetro. Nos piden la lectura, o sea, la presión final detectada, medida, registrada, ¿no? O que voy a dar lectura en ese manómetro. ¿Ya? Esto es lo que nos piden, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ya. ¿Cómo plantearíamos entonces nuestra solución? A ver, miren, ¿qué habíamos dicho? Si hay variación de fuerza, significa que hay una variación de presión a lo largo de este fluido. Diríamos, habría variación de presión en este punto, o por acá, ¿no? Claro, hay la misma variación de presión en cualquiera de esos puntos dentro del líquido. Pero esa variación de presión lo va a detectar también el líquido que está dentro de este recipiente, porque me dicen que ya estaba lleno. Ah, entonces acá también se va a detectar la misma variación de presión. Y esa variación de presión también, ¿quién lo detecta? El manómetro. Ah, listo. Entonces, como esa variación de presión lo transmite todo este líquido que está acá y lo detecta también el manómetro, entonces aplicaremos, ¿no? Principio de Pascal, ¿ya?
Entonces acá indicaremos, a ver, por principio de Pascal, ¿ya? Por principio de Pascal, por principio de Pascal, ya. A ver, vamos a hacer un segundo dibujo acá para referenciar lo que está ocurriendo ahí en el fluido, ¿ya? A ver, por principio de Pascal diríamos, la variación de presión detectada acá, digamos en el manómetro, ¿ya? Es igual a la variación de presión detectada acá en el líquido, ¿ya? Pero le voy a poner así, el punto, le voy a llamar el punto 2 y acá le voy a llamar el punto 1, ¿ya? Y el punto 1 sería este, ¿no? Viendo la separación ahí imaginaria del pistón con el líquido. Listo. Ya, entonces acá tendríamos esto. Escribiríamos esto. Principio de Pascal, ¿qué diríamos? Ah, la variación de presión detectado a nivel del manómetro en 2 es igual a la variación de presión detectado en 1, ¿no? En la superficie líquida ahí cuando está en contacto con ese émbolo. Ya, pero la variación de presión detectado en 2, ¿cómo lo determino? Variación de presión del manómetro. Ah, esa variación de presión que va a detectar el manómetro, lo escribirías justo como la diferencia de lecturas del manómetro. O sea, sería la lectura final del manómetro, la lectura final del manómetro, ¿ya? Menos la lectura inicial del manómetro, ¿ya? Inicial del manómetro. Y con eso tendría la variación de presión detectada a nivel del manómetro. Pero por Pascal también dirías igual, esa variación de presión es la que detecto acá a nivel de 1, ¿no? Entonces ahí lo coloco. Esto sería la variación de presión detectado a nivel de 1. ¿Ya? ¿Y cómo determino la variación de presión detectado a nivel del punto 1? Ah, la variación de presión detectado a nivel de 1 lo determinas como variación de fuerza, que es esta, ¿no? Variación de fuerza, que sería acá idéntico a esta fuerza normal, ¿ya? Al final, chicos, la fuerza normal entre el área es la variación de presión, ¿no? ¿Se acuerdan de la definición? O sea, esto sería la normal entre el área. O sea, entre el área y la sección transversal, que le hemos llamado A simplemente. ¿Ya? A. Entonces, esto de acá lo escribo así, como variación de fuerza, como variación de fuerza, ¿ya? Aplicado, dividido entre el área de la sección transversal. Claro, obviamente dirías, profe, pero esto está en equilibrio, ¿no? Sí, el sistema está en equilibrio. Ah, entonces la variación de fuerza que vale 10 es igual a la normal, por eso de frente ya le he colocado así, ¿no? Porque tú sabes que es fuerza normal entre áreas, pero esa normal es la variación, o sea, lo que se detecta en sí, que es lo que me interesa, ¿ya? Variación de la normal, también podría colocarle, ya, pero de frente ha sido más, ¿sí? Está entendible eso, ¿cierto? No sé si hay alguna duda ahí, ¿ya? Por equilibrio igualo ellos, ¿ya? Lo voy a marcar así nada más para entender que por equilibrio son iguales y ya sabes que para toda acción hay una reacción. Y entonces esta presión delta 1 es la variación de fuerza entre esa área que nos dan de datos. Ya, listo, entonces ahora sí hay que empezar a reemplazar y operar. Únicamente nos queda ahí. Bueno, la presión final del manómetro es lo que necesitamos hallar. Bueno, lo dejo ahí. Menos la presión inicial del manómetro ya te indican 70 kilos pascal. ¿Ya? Y acá debes hallar la fuerza, la variación de fuerza, ¿no? Que ya nos dan de dato ahí, que es 10 newton, 10 entre el área. Ya la variación de fuerza es 10 y el área, ¿cuánto es? 2 centímetros cuadrados. Ya, pero no lo debes dejar en centímetros cuadrados, pásalo a metros cuadrados. Como me dice 2 centímetros cuadrados, 1 centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? Así debo colocarlo entonces. Sería 2 por 10 a la menos 4. ¿Ya?
Obviamente acá me queda newton y acá metros cuadrados. Bueno, operando todo esto nos quedaría. Entonces, la presión final de lectura en ese manómetro, la lectura final del manómetro menos los 70 kilopascal, te va a dar acá ¿cuánto? 50 kilopascal, ¿cierto? Porque acá simplificas y te queda 10 entre 2, 5. Pero este 10 a la menos 4 sube como 10 a la cuarta. Pero si acomodas ese 10 a la cuarta sería 10 por 10 al cubo. Y este 5 con este 10 me da 50. Y como hay un 10 al cubo, le coloco kilo pascal. O sea, me queda 50 kilo pascal. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, de ahí ya nos sale la lectura final, ¿no? La presión al final de ese manómetro, su lectura sería 120. Bueno, el 70 pasa a sumar y me quedaría 120 kilopascal, ¿ya? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta que debemos tener presente acá. Quizás lo he hecho un poquito largo, no sé, espero no haberlos cansado, pero quería, quiero enunciar cada detalle, ¿ya? Cada detalle del cálculo, quizás la parte operativa, ¿ya? No se vayan algunos sí manejan ya el criterio operativo, pero no se vayan a enojar o aburrir un poco, porque algunos todavía esto a veces no recuerdan, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo paso de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Ahí tú debes recordar que un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. Si lo elevo al cuadrado, acá también lo elevo al cuadrado. Y entonces me va a quedar a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Sí? No sé si hay alguna duda acá, alguna consulta. Entonces, el criterio es aplicar el principio de Pascal cuando verifico que hay una variación de presión, ¿ya? A partir de ahí ya entiendo también que el fluido está en estado de reposo, por lo tanto puedo realizar esta igualdad de variaciones para el equilibrio, ¿correcto? Listo. Bueno, pasemos entonces ahora sí al siguiente, si no hay mayores consultas. Sí, correcto, ahí también nos indica, ¿no? Su compañero. Simplemente si fuera en metros cuadrados y lo quiero pasar a centímetros, sería 10 a la cuarta centímetros al cuadrado. ¿Ya? Sí, sería así. Ya está. Bueno, pasemos al siguiente entonces. Ya. A ver, la prensa hidráulica. La prensa hidráulica. En este caso, como les decía, es importante tener en cuenta que este principio de Pascal lo encontramos aplicado en varios mecanismos, ¿no? Quizás alguno de ustedes ha visto a veces que con jeringas y tubitos arman como un brazo hidráulico, dicen, ¿no? O como la garra de una grúa, digamos, ¿no? O de una excavadora, por decirlo así, no, de una excavadora, ¿no? Algunos quizás sus hermanos han hecho o hermanas han hecho en el colegio unas maquetas, así han trabajado, o quizás ustedes, ¿no? Ya, todo ello implica esto, ¿no? El uso o digamos la aplicación del principio de Pascal. A ver, cuando hablamos de una prensa hidráulica, debemos tener presente esto. Bueno, un dispositivo formado por vasos comunicantes, impulsado por pistones de diferentes áreas, ¿ya? Áreas distintas, que mediante una pequeña fuerza sobre el pistón de menor área, permite obtener una fuerza mayor en el pistón de mayor área. A ver, ¿cómo es esto? Te preguntarás. Algo como esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un sistema, un vaso comunicante, ¿ya? Un sistema en forma de U, ¿no? En forma de U. Ya, pero ¿qué vamos a hacer en este vaso comunicante? Bueno, acá hay un líquido, ¿no? Un líquido encerrado. Ahí están los émbolos o pistones de áreas distintas, ¿ya? Áreas distintas. A1 vemos que es menor área que A2, según lo que me dicen. Ya, pero este sistema te sirve, por ejemplo, para elevar un vehículo. A veces vemos algo parecido a esto en donde hacen servicios técnicos, ¿no? A los autos, ¿no? Ya, claro, pero no es que, imagínate, un auto quizás tiene una masa de 1500 kilogramos, ahora para elevarlo un metro nomás, ¿no? 1500, imagínate, claro. Tú te pones debajo del auto y quieres empujarlo hacia arriba, no lo logramos hacer, ¿no? Pero estos sistemas nos ayudan a poder elevar ese vehículo. ¿Y cómo? Aplicando una menor fuerza en uno de los pistones, una pequeña fuerza en el pistón de área menor.
y vamos a ver que esa fuerza se multiplica, ¿no? Y esa fuerza incrementada ya debido a la transmisión de presión a lo largo del fluido nos va a ayudar a elevar este vehículo, que es muy pesado. ¿Ya? Y esto lo tenemos presente mediante el principio de Pascal. ¿Ya? ¿Y qué diríamos ahí? ¿Recuerdas que te dije? Ah, que la variación de presión que detecto acá debe ser la misma que detecte acá en el otro pistón. ¿Por qué? Porque es la misma y el líquido la transmite. ¿De acuerdo? Eso nos decía Pascal. Ya, pero ¿cómo mido la variación de presión acá? Ah, variación de fuerza entre el área 1. ¿Y cómo mido esta variación de presión en el émbolo 2? Ah, la variación de fuerza en el émbolo 2 sobre el área 2. Pero ambos son iguales, por eso ahí nos queda así. Variación de fuerza en el émbolo 1 sobre el área 1 es igual a variación de fuerza en el émbolo 2 sobre el área A2. ¿Ya? Correcto. Entonces, por Pascal, si queremos un poquito no verlo así de frente, esa expresión, escribiría esto más al costado. La variación de presión detectado en el émbolo 1 es idéntica, es igual a la variación de presión detectado en el émbolo 2. Listo, de ahí aplico en el émbolo 1 variación de fuerza sobre área 1 igual a variación de fuerza en el émbolo 2 sobre área 2. Correcto. Y con eso puedes determinar la variación de fuerza en el segundo pistón. ¿Ya? Entonces, eso sería el caso. Bueno, a ver. Por ejemplo, en las gatas hidráulicas, estos sistemas que son, ¿no? Sistemas mecánicos, aparatos que utilizamos para elevar un vehículo. Ahí aplicas una fuerza pequeña en una de las palancas, ¿no? Y cómo este sistema va elevando al vehículo, ¿no? Mira, con una pequeña fuerza en la palanquita de menor área, que me da la región de menor área, se multiplica la fuerza y logra elevar el vehículo para poder quizás sacar la llanta, ¿no? ¿Correcto? Claro, pero es todo un sistema que se basa en este principio de Pascal. A ver, vamos a ver este video, ¿ya? Bueno, no tiene, digamos, un audio propiamente de relato. Ahí está el sistema, ¿no? Nos muestra acá un émbolo menor, un émbolo mayor. Acá va a haber, digamos, una especie de salida y entrada. Y lo clausuramos y el fluido ya va avanzando y va incrementando esa presión. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Cuando mueves esa palanquita, el líquido comienza a generar un incremento de presión acá. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso. Entonces ahí empujamos acá y entonces, ¿qué ocurre? Ah, transmite el incremento de presión y lo desplaza a él, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Y entonces ahí tendríamos presente ese. Claro, uno puede decir, profe, pero acá hay líquido que es desplazado hacia el otro lado. Sí, es desplazado hacia el otro lado, ¿no? Pero eso desde el punto de vista de cantidad, ¿no? De líquido. Pero lo que nos interesa aquí es el incremento de presión en sí, ¿ya? Claro, y esta palanquita nos sirve para un poco sellar este traspaso que ya se da, ¿no? Luego se abre y nuevamente se hace lo mismo, ¿ya? Bueno, por ejemplo, esto de acá también se tiene presente en un sistema de frenado de un vehículo, ¿no? Como con la palanca, nomás pisando la palanca del pedal con tu pie, ¿no? Todo ese sistema, ¿no? Empieza a activarse mediante el proceso, claro, utiliza un aceite, un líquido de frenos, pero hace que, ¿no? El eje o las llantas, ¿no? Sean presionadas debido al incremento de fuerza, ¿no? Y evitan ya o van disminuyendo la rodadura de las llantas. Entonces acá también tendríamos un sistema hidráulico que nos ayuda a incrementar la fuerza que aplicamos sobre el émbolo de área menor y nos multiplica la fuerza sobre el émbolo de área mayor, ¿no? Bueno, las máquinas excavadoras también tenemos presente, ¿no? Son sistemas hidráulicos, ¿no? Brazo electroneumático, por ejemplo, ¿no? Algo como esto. Se va controlando mediante la variación de presión acá también. Bueno, entonces son sistemas que utilizan
justamente ese detalle, ¿no? De, digamos, una idea sencilla de la prensa hidráulica basándose en el principio de su funcionamiento en el principio de Pascal, ¿ya? A ver, veamos entonces lo siguiente. A ver acá, veamos esto. Nos dice, en el sistema mostrado, el pistón pequeño le ejerce una fuerza F1 al líquido y este le ejerce una fuerza F2 al pistón grande para mantenerlo en reposo, ¿ya? Si F1 se incrementa en 10, ¿en cuánto se incrementa F2? Y ahí te dan las áreas. Se entiende que A1 es el área donde está F1 y A2 es el área donde está la fuerza F2. A ver, ¿cuánto sería ahí? A ver, apliquen el principio de Pascal. ¿Cuánto les sale? Les doy un minuto, a ver, para que lo indiquen. A ver, chicos, vamos, un minuto, a ver, ¿cuánto les sale? Ya, a ver, alguien, Abigail, Adriano, Diego, ¿qué tal, Diego? Edwin, ¿cómo estás? Fernando, mi tocayo, ¿cuánto sale? ¿100? A ver qué dicen los demás. ¿Sí sale 100? Se incrementa en 100. Ah, muy bien, Patricia. ¿Quién más? Gonzalo, Renzo, Miriam. Muy bien, Adriano. Claro, se incrementaría en 100, ¿no? Sí, correcto, Jesús. Ya, ahí lo que tendríamos presente es esto, ¿no? A ver, vamos a indicarlo, ¿ya? Bueno, nos mencionan que F1 se incrementa en 10, o sea, esto de acá viene a ser el incremento, ¿cierto? O sea, ese valor de la variación de fuerza F1, el incremento, es 10 newton. Ya, y lo que nos están preguntando, ¿no? Es en cuánto se incrementa F2, o sea, nos piden esa variación que está apareciendo ahí en el dibujo, ¿no? Nos piden la variación de la fuerza F2, ¿ya? Esto. Ya, pero por principio de Pascal, ¿qué diríamos? Ah, que el fluido transmite esa variación de presión a través de él y con igual valor y en todas las direcciones. Entonces, teniendo presente ello, dirías rápidamente, entonces la variación de presión detectada en el émbolo 1 es igual a la variación de presión detectada en el émbolo 2. Entonces acá escribimos por principio de Pascal, ¿ya? Por principio de Pascal, indicamos que la variación de presión detectado en 1 es igual a la variación de presión detectado en 2. Listo, lo escribimos así. Bueno, pero hace un momento esto habíamos dicho que es la variación de fuerza en 2 entre el área 2. Y eso es igual a la variación de fuerza en 1 sobre el área A1. ¿Ya? Bueno, pero la relación de áreas nos dicen, porque si esta área es A1, acá nos están dando de dato que A2 es 10 veces A1. A2 es 10 veces A1. ¿Cierto? Bueno, reemplazamos entonces el incremento de fuerza F2, que es lo que quieres hallar, sobre 10 veces A1, ¿ya? Sobre 10 veces A1, debe ser igual, ¿no? Debe ser igual a la variación de fuerza F1, que vale 10, sobre A1. Bueno, A1 se simplifica y de ahí nos sale el valor del incremento en el émbolo 2.
Acá, ¿no? El valor del incremento de esa fuerza F2 es igual a 100. 100, ¿ya? Listo, solo eso es. ¿Ya? De esa manera tendríamos entonces el valor de ese incremento de fuerza en el émbolo 1. Ya está. Sí, correcto, chicos. No sé si hay alguna duda. Creo que es directo la aplicación, ¿no? Sí, ya está. Entonces, a tenerlo en cuenta ahí. Con eso tendríamos presente esta parte del principio de Pascal, su aplicación en la prensa hidráulica. ¿Ya? Listo. Ya, veamos ahora esta segunda parte, el empuje hidrostático. Ya. Bueno, hay un hecho quizás que la mayoría de ustedes ha percibido o ha notado alguna vez. A ver, eh, a veces resulta que a todo niño le gusta jugar en el agua, ¿no? A algunos niños les gusta jugar en el agua y quizás de pequeño o inclusive ahora que estás más adulto, más grande ya, perdón, ¿no? Quizás te gusta ir a la piscina. Y a veces cuando van a la piscina llevan una pelota, ¿no? Cuando lanzas la pelota sobre el líquido, sobre la superficie del líquido, ¿qué ocurre con la pelota? Queda flotando, ¿cierto? ¿Sí? Queda flotando. Y entonces diríamos, pero si queda así flotando, se queda quieto, ¿no? No se mueve esa pelota, diríamos, se mantiene en reposo, ¿no? O no se mantiene en reposo. A ver, ¿me corroboran ustedes la idea? ¿Sí o no? Me escriben, ¿no? Ya. Claro, se quedaría en reposo, flotando, ¿no? Se queda flotando. Ya, pero si está en reposo, tú ya conoces algo. Si está en reposo, entonces la fuerza resultante sobre dicho cuerpo debe ser nula, ¿cierto? Listo. Debe ser nula. Ya. Bajo esa